Entonces, a las personas que nos estén viendo a través de la retransmisión que estará haciendo la Casa Historiográfica en sus plataformas digitales, les damos la bienvenida a esta sección de la sesión del día de hoy, en donde estaremos explorando algunos elementos sobre la vida y los primeros instantes de juventud de Oscar Wilde. También nos vamos a meter un poquito a reflexionar lo que es su contexto social. Ya lo habíamos trabajado, pero vamos a recuperar algunos elementos el día de hoy. Muy bien. Entonces, la charla del día de hoy se titula La herencia irlandesa, familia e identidad, dentro del curso Oscar Wilde, Literatura y Filosofía de la época victoriana. En la sesión anterior ya platicábamos un poquito de qué era esto de la época victoriana, ¿ok? No voy a volver a repetir esos elementos para no ser reiterativo, pero como sí me gustaría recuperar dos, tres cositas que prometí ajustar en la sesión pasada, pues aprovecho para presentarles a la Reina Victoria. Esta es la Reina Victoria, cuyo nombre dan pie a toda una era. Les recuerdo, conforme lo que habíamos comentado en la sesión anterior, que es el momento histórico en donde, por ejemplo, tenemos una mayor estabilidad en la política interna de Reino Unido, un momento de auge económico que se empata con la revolución industrial, con ciertas expresiones artísticas, históricas, y que además es el momento de mayor plenitud del Imperio Británico. Vamos a ver que posterior a la época victoriana, lo que entendemos como Imperio Británico se verá haciendo más y más chiquito y va a ir perdiendo más poder. Pero el periodo en donde ya se habían concretado las conquistas y el territorio se había unificado es con la reina Victoria. Por eso a partir de figuras como Isabel I, la reina Victoria, es que en Inglaterra se tiene la noción de que los reinos de una mujer aseguran más estabilidad que los reinos de los varones. Es una cuestión bastante interesante en la política inglesa. Algo que se me pasó comentar de todo esto que decíamos que la época de la Reina Victoria era este momento de auge en muchas cosas, de diversidad cultural, es que curiosamente también es el momento en donde hay un auge dentro de los círculos de estudios ocultistas dentro de las logias masónicas. Entonces, algunas logias que han sido muy influyentes en el pensamiento ocultista, esotérico, incluso de la cultura pop popular hoy en día de la sociedad occidental, se originan en este momento. Hay dos agrupaciones muy famosas, una es The Brotherhood of Luxor y la otra es The Hermetic Order of Golden Dawn. Para que se den la idea de estos grupos es que emanan algunos personajes como Papus, autor de textos como El Tarot de los Bohemios, Arthur Edward White, autor intelectual de el mazo Rider Waite Smith, del tarot Rider Waite Smith, y Aleister Crowley, que ha sido uno de los ocultistas más famosos de la época contemporánea y que además también creó su propio mazo de tarot, denominado el tarot de Thoth. Entonces, es un momento en el que muchas cosas surgen dentro de la cultura inglesa. Hay algunos que dicen que el periodo victoriano fue una especie de mini renacimiento cultural, aunque vamos a ver que tiene muchos matices, muchos contrastes y contradicciones estos elementos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eso es nada más como el contexto y también me gustaría hacer algunas otras observaciones, sobre todo para la diferencia territorial. Les habíamos comentado que no era lo mismo Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido y lo que se conoce como la Commonwealth. Entonces vamos a distinguir un poquito de estos conceptos porque van a ser importantes en esta exploración literaria que vamos a hacer.
Cuando hablamos de Inglaterra, hablamos de un país, de una región muy concreta dentro de la Gran Bretaña, que es esta región que voy a señalar aquí. Esto que está marcado con una bandera blanca con una cruz roja es Inglaterra y es un país, una identidad autónoma dentro del sistema inglés, dentro del sistema británico. Colinda territorialmente con otros dos territorios, con Gales, que está aquí, y con Escocia, que está acá arriba, que también son territorios, entidades, países semiautónomos dentro de Reino Unido. Todos estos tres territorios que si se dan cuenta están dentro de una misma isla, se le denomina como Gran Bretaña, porque pues esta es la isla de Bretaña. Se darán cuenta que de este lado tenemos a la isla de Ireland o Irlanda. En la época victoriana y en épocas anteriores, Irlanda era una sola y que junto con la Gran Bretaña formaban lo que se llama Reino Unido, que a su vez hace a la alusión de la unión de varios reinos bajo un solo rey o reina superior. Con el tiempo, por algunas cuestiones políticas, culturales y sociales de Irlanda, este territorio se separa. Se separa y hoy en día tenemos dos Irlandas. La Irlanda del Norte, que sigue siendo parte de el territorio de la corona británica, y no solemos llamarla Irlanda del Sur, simplemente República de Irlanda o Irlanda Independiente, que ya no tiene una relación política o de subversión ante la corona británica, ¿no? Es una república completamente independiente, como cualquier otro país, ¿no? Cosa que no es exactamente lo mismo al resto de los otros países. Entonces, la islita, ese es Gran Bretaña, y la conjunción de estas dos islas es Reino Unido. ¿Y qué solemos llamar Imperio Británico? A la extensión política de la corona en todos los territorios que tuvo en el mundo. Vamos a pasar la diapositiva y vamos a ver aquí, a manera de representación visual, algunos de los territorios que son o fueron parte del territorio británico, a través de conquistas, a través de unión, distintos procesos políticos, aunque en la mayoría de los casos fue a través de conquista. Y vemos cómo se representan en banderas. Algunas banderas son algunos ejercicios ficcionales para representar la identidad de estos países a partir del dominio de la corona británica, porque realmente en su momento algunos no tuvieron como que una bandera clara. Entonces vamos a ver que los territorios de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, algunas islas caribeñas, casi todas las regiones de África, la región de Mesopotamia, Arabia, Persia, algunas regiones de Asia, la India, que hoy se denomina la República de Bharat, Indonesia, entre otros, fueron territorios que pertenecieron a la corona británica y que estos fueron denominados de varias formas. Diríamos que nosotros, desde nuestra otredad, llamamos todo esto Imperio Británico. Pero hubo varios conceptos para determinar este conglomerado de culturas bajo una sola corona. En algún momento, a partir de ciertas reformas políticas, se promovió el uso del término de la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones. Pero vamos a ver que este término va a ser más cuando todos estos territorios van a buscar su autonomía. En algún momento todos eran territorios, conquistas del Imperio Británico, eran colonias, pero va a haber un momento en donde todos ellos van a buscar más autonomía y cómo va a reaccionar la corona británica es cediendo esa, en algunos casos, cediendo esa autonomía. En algunas otras situaciones se van a independizar estos países, pero el Imperio Británico va a buscar seguir teniendo influencia sobre ellos. Es así que los va a invitar a formar de una especie de confederación de naciones a la que van a llamar Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones.
Entonces, es un proceso dentro de la historia británica bastante larga, ¿ok? Y me gustaría, antes de iniciar a hablar de la familia de Oscar Wilde, comentar algunas cuestiones sobre lo que tiene que ver con la cuestión irlandesa. Porque vamos a ver que si bien algunos territorios dentro del Imperio Británico se acoplaron muy bien al sistema, algunos otros no. De hecho, algunos otros siempre conservaron una sensación de opresión y de conquista por parte de la corona británica. Y uno de esos territorios, el más cercano al centro, a la metrópoli del Imperio Británico, fue Irlanda. Irlanda es un territorio que es conquistado por los bretones en la Edad Media. De hecho, los procesos en los cuales los anglosajones conquistan a los otros reinos de la Gran Bretaña, pues ha sido representado en películas con personajes muy famosos, como por ejemplo Mel Gibson, etcétera, etcétera, etcétera. Y Irlanda es uno de esos territorios, reinos que fue conquistado de esa manera. A diferencia de Escocia o Gales, que con el tiempo se homologaron con cierta eh, proactividad al sistema británico, eso no pasó con Irlanda y no pasó por varias razones. Número uno, fue un territorio que al estar fuera de la Gran Bretaña siempre se consideró como una anexión y se generó un sentimiento de otredad. Existía una especie de prejuicio em, étnico que desde la perspectiva inglesa hacía ver a la población irlandesa como inferiores. En algunos casos vamos a tener que, aunque Irlanda era parte del imperio y era una parte muy próxima, Gran Bretaña no se va a preocupar mucho por las condiciones sociales de este territorio, es decir, va a cobrar impuestos, pero no se va a preocupar por las cuestiones de desarrollo social en el territorio. Vamos a ver que en algunos momentos la población irlandesa fue sujeto de persecución tanto política como religiosa, porque en algún momento vamos a ver que la mayoría de la población irlandesa va a profesar una religión que no es bien percibida por la corona británica, en que incluso es entendida como una especie de riesgo o como religión de los enemigos. Entonces, la relación irlandesa a lo largo del tiempo ha sido muy complicada. De hecho, Irlanda consigue su independencia hasta el siglo XX. Esta República de Irlanda, hay parte de Irlanda que no se independizó. No tanto porque no quisiesen, sino porque la presencia británica en esa región era muchísimo más fuerte. Uno de los grandes ejemplos en la historia que quizá muestra ese abandono que sufrió la sociedad irlandesa por parte de la corona británica fue el periodo de la Gran Hambruna. Fue un periodo por ahí del año 1840, 43, 45, que se caracteriza porque hubo una plaga que consumió los cultivos de papa en Irlanda. Irlanda, al ser una nación que se consideraba una región pobre dentro del territorio del Reino Unido, era muy dependiente a ciertos tipos de alimento de fácil cultivo y de acceso más económico, como lo es la papa. La papa en Irlanda es lo que para los mexicanos es el maíz, es la base de toda su alimentación. De hecho, la expresión de la hora de la papa o mientras no te haga falta papa, pues realmente no es una expresión mexicana. Nos llegó aquí a través de influencias de la Iglesia Católica, pero es más propio de la cultura irlandesa. Entonces tenemos esos detalles en la historia de Irlanda. Dado que la mayoría de la población dependía del consumo de la papa, el descubrimiento de esta plaga que afectó los cultivos en toda esta región los llevó a una hambruna y la hambruna llevó a su vez a una serie de problemas sociales y políticos. El disparo de las enfermedades, la reducción de la población activa en edad laboral y sobre todo se aumentó la migración.
irlandesa hacia otros territorios. Es así que vamos a ver que en algún momento los irlandeses van a buscar migrar a Gran Bretaña, pero en algún momento se van a poner ciertos bloqueos para controlar esa migración y los irlandeses se van a ver obligados a alejarse aún más de esos territorios. Es por eso que en Estados Unidos tenemos ciertos momentos en donde la migración irlandesa es muy fuerte. Recordemos que durante la guerra de Estados Unidos y México hubo un batallón de extranjeros, una especie de legión extranjera, que luchó del lado de México y que estaba conformada en su mayoría por irlandeses, aunque también tenemos personas de otras nacionalidades. Este, este batallón es conocido como el Batallón de San Patricio y que la presencia de irlandeses en Estados Unidos se explica a partir de estas migraciones. Hay una sensación de desprotección por parte de la población irlandesa en este momento de la Gran Hambruna, porque si bien la corona seguía cobrando con cierta regularidad y normalidad los impuestos, no fue sino hasta las últimas etapas de la Gran Hambruna que la corona intervino activamente para ayudar a la población. En algún momento, a pesar de que tenían una autoridad gubernativa superior, esta no las apoyaba. De hecho, algunos colectivos irlandeses realizaron colectas para buscar fondos y apoyar a la población, pero esto no lo hicieron en Gran Bretaña, lo tuvieron que hacer en otros países. Entonces tenemos el caso de países latinoamericanos, de Estados Unidos, de Rusia, de Francia, de España, que donaron dinero para poder ayudar a los que llamaríamos damnificados de esa época a partir de esta gran hambruna. También sabemos que a partir de todos estos prejuicios que había construido la sociedad inglesa sobre los irlandeses, es que se crearon algunas políticas para impedir la movilidad social de esta población. Vamos a ver que si en algún momento algún irlandés quería ocupar algún cargo dentro del sistema público, dentro del el sistema militar, pues estaba limitado por su nacionalidad. Es decir, al haber nacido en Irlanda, ya de por medio era que se le negaba el acceso a mandos superiores. Nunca se podría pensar en algunos momentos de la historia en un general militar irlandés, porque simplemente no se les permitía acceder a esos rangos. Y vamos a ver que la cuestión de su fe también fue un hecho de persecución. ¿Y por qué era un hecho de persecución? Porque los irlandeses profesaban en su mayoría el catolicismo, una religión que ya era distinta y era diferente a la religión oficial de la corona británica. Reino Unido, el Imperio Británico, sí tenía una religión oficial y esta era el anglicismo. Nosotros la llamamos anglicismo para diferenciarlo o para identificarlo con mayor facilidad del término iglesia inglesa o iglesia de Inglaterra, porque en español nos es un poquito cacofónico, eso sería el término más correcto, pero pues para poderlo diferenciar en nuestro lenguaje de mayor manera, lo llamamos iglesia anglicana. Sabemos que la iglesia anglicana surge a partir de una serie de disposiciones del rey Enrique VIII, en donde va a romper sus relaciones con los estados pontificios, con el papado, va a negar la religión católica y va a promover la religión anglicana y que en toda Gran Bretaña la religión mayoritaria va a ser el anglicismo, es decir, en Escocia y Gales la mayoría de la población también es anglicana, cosa que no pasó en Irlanda, en donde la mayoría de la población era católica y ante estos procesos de cambio político decidieron seguir siendo católicos. Entonces, esto también los hacía ver mal por los ojos de la corona británica. Vamos a hablar también de esta cuestión de la cuestión católica. Entonces, aquí tenemos una máscara que a lo mejor ustedes han visto por ahí en algún lado. No sé si aquí, por ejemplo, las personas presentes en sesión la hayan visto en algún lado, no los pueden colocar ahí en el chat, de dónde han visto esta máscara, de dónde la identifican, porque incluso por ahí en alguna película se hizo muy famosa. También ha habido algunos movimientos en redes sociales
que han hecho bastante famosa esta máscara. ¿No? ¿Alguna idea? Ok, no se preocupen, de todas maneras lo vamos a revisar ahorita en la sesión. Esta máscara, que puede ser famosa por ciertos cómics, ciertas películas, cierto movimiento en redes, como por ejemplo fue Anonymous. No, Elda, no, no te escucho. No, 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 no te escucho y ya pude hacer la verificación de audio por otro dispositivo. Entonces, no sé, a lo mejor tienes como alguna función de audio desactivada. Ah, ok, ok. Nos comentan que en La Casa de Papel sí. Yo la identifico por la película de V de Venganza con Natalie Portman y los cómics homólogos, ¿no? Pero también por La Casa de Papel, por el movimiento Anonymous en redes sociales, es que van a identificar esta máscara. Y en ciertos elementos de la cultura anglosajona se ha entendido como una máscara que representa, sí, el anonimato, toda máscara representa el anonimato, pero una sensación de rebeldía o de contestación en contra de la autoridad, de rebelión. Y lo cierto es que el origen de esta máscara sí tiene esa connotación, pero distinta. Esta máscara es llamada la máscara de Guy Fawkes por un hecho que ocurrió en Inglaterra por ahí del año de 1604, 1605, que fue conocido como el complot de la pólvora. ¿Qué fue el complot de la pólvora? Fue un complot en donde se intentó hacer un regicidio en contra de la figura de Jacobo I de Inglaterra. Hay otra palabra un poco más obvia para referir a este hecho, pero como eso también se va a transmitir en redes, híjole, ya saben que ciertas redes son cierto quisquillosas con ciertas palabritas y créanme que estoy tratando de cuidar mi lenguaje en ese sentido. Este complot fue organizado por un grupo de nobles ingleses católicos que para esos entonces ya empezaban a representar una minoría poblacional. A partir de las disposiciones de Enrique VIII, vamos a ver que las dos coronas consecuentes lo sucedieron Isabel I y posteriormente Jacobo I. Estos reyes van a promover alguna serie de regulaciones y de reglamentaciones para presionar a la población católica a que se convirtiera a el anglicismo. Algunas de estas eran el cobro de impuestos más altos para las personas que profesan estas religiones. En varias ocasiones se intentó expulsar al clero católico de la isla, en algún momento ya se logró. De tal manera que la poca población católica que quedaba dentro de Gran Bretaña se sentía amenazada y amedrentada. Es así que un grupo de nobles intentó em, dinamitar el Parlamento el 5 de noviembre, que iba a ocurrir una inauguración dentro de una de las secciones del Parlamento. Estas personas se habían organizado para poder transportar barriles de pólvora en las partes subterráneas de la construcción de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes y que en el momento en el que asistiera a esta inauguración el rey Jacobo I, detonar esos barriles. Pero lo que pasa es que este complot es descubierto y es descubierto porque uno de sus integrantes avisó a uno de sus conocidos de que iban a hacer esto y esta conocida, porque me parece que es mujer, que laboraba dentro del Parlamento, pues le estaba haciendo el aviso de que, oye, 5 de noviembre no vayas porque vamos a hacer algo, ¿no? Escribe la carta de manera anónima, pero esto le permite a las autoridades detectar al momento que se está organizando un complot. Evidentemente, ante la gravedad del asunto, que es tratar de hacer un regicidio, todas las autoridades se pusieron en marcha para poder capturar a todas las personas que complotaron. Una de esas personas fue un noble de nombre Guy Fawkes, cuyo rostro o caricaturización del rostro que vemos en esta máscara es la suya. Es decir, esta máscara trata de emular su rostro de manera caricaturesca.
La característica que va a convertir a Guy Fawkes en un mártir es que él va a ser uno de los integrantes que va a ser, híjoles, que no sé si decir esta palabra, va a ser torturado para obligarlo a delatar a todos sus compañeros dentro del complot. Y él es de los pocos que nunca dijo nada y prefirió perder la vida a develar a todos los demás. Que su esfuerzo fue vano, porque cuando lograron capturar a algunos otros, ellos sí, en esta dinámica, sí dieron los nombres de los otros integrantes del complot, que sabemos que no solo eran nobles, sino que los nobles ya habían podido estructurar un pequeño movimiento social en donde grupos más populares de la sociedad, que también ya eran minoría católica, los apoyaban. Esta persona fallece como mártir, es condenado a perder su vida de manera pública, en espectáculo público, pero digamos que en ese momento se inmortalizó su cara en estas máscaras como un recurso, inicialmente como un recurso de protesta de la minoría católica en frente de la corona británica. Posteriormente es que esta máscara ya toma otras connotaciones y cada 5 de noviembre en algunas regiones de Reino Unido, algunas personas todavía hacen una remembranza de este hecho. El 5 de noviembre en el patio de su casa encienden fuegos artificiales con una idea de recordar este complot de la pólvora, encienden una fogata y organizan pequeñas festividades un poquito más lúdicas, como con la idea de recordar estos mártires, pero no es una fiesta nacional ni es generalizado, ¿no? Solo son ciertas personas las que hacen esta rememoración. Una característica de este movimiento es que en varios momentos se identificó que no solo eran nobles laicos, sino que también los apoyaban sacerdotes jesuitas y que estos les facilitaron bastante información. E incluso se piensa que fue a través de ellos que pudieron conocer la red subterránea de esa región en la ciudad de Londres para poder acceder y colocar los barriles de pólvora. Con este hecho que no se logró concretar, Jacobo lo que sí va a poder concretar él es expulsar al clero católico. Y a los primeros que expulsaron fueron a los jesuitas. Los jesuitas los voy a comentar de una vez porque los vamos a estar platicando varias veces en este curso, al inicio, en medio y al final. Es una orden religiosa que fundó San Ignacio de Loyola en el siglo XVI. Va a ser muy característica porque, a diferencia de otras órdenes religiosas como los dominicos, los franciscanos, los benedictinos, que juraban tres votos, el de la pobreza, el de la castidad, entre otros que se me está yendo su nombre, ellos juraban un cuarto voto que era la fidelidad al Papa. De tal manera que, a diferencia de otras órdenes, ellos únicamente respondían a la autoridad del Papa. Algunos piensan que es por esa cuestión que ellos promovieron o participaron dentro de este complot. Dentro de la sociedad inglesa, en este momento, se empezaba a percibir a los católicos no solo como personas cuya fe ya era disidente y estaba en contra de la fe oficial, sino que además se pensaban como enemigos del Estado británico, porque se les empezó a relacionar con personas que su fidelidad no estaba con el rey o la reina de Inglaterra, sino que estaba con el Papa, y se les va a apodar de alguna manera, como los papistas. Vamos a ver que más adelante en Inglaterra un grupo de católicos también va a tratar de promover de nuevo el crecimiento de la fe católica en la sociedad inglesa. Van a hacer ciertas actividades políticas y sociales y se les va a apodar como los papistas, pero este apodo se va a quedar para la historia dentro de la sociedad inglesa de esos entonces para denominar a las personas que profesaban la fe católica. Los papistas, porque decían que su fidelidad estaba con el Papa y no con el rey o la reina de Inglaterra, y que por eso eran enemigos de la sociedad británica. Ahora, si ya tenemos esta concepción que se tenía en Inglaterra sobre los católicos, ahora entendemos por qué la sociedad irlandesa, al ser una mayoría católica, no era bien percibida por el resto del Reino Unido. Entonces,
Esto es un poco del contexto de la sociedad británica en esos entonces. Vamos a ver que ya regresando un poquito a la temporalidad de que hablamos, porque aquí estábamos en el siglo XVII, vamos ahora al siglo XIX. El siglo XVII fue este siglo en donde se matizó mucho más las confrontaciones entre el catolicismo y la iglesia anglicana. Ya para el siglo XIX vamos a ver que incluso se van a promover ciertas leyes, ciertas reformas, para que se vayan limando, diluyendo esas asperezas. Pero el siglo XIX en el mundo occidental tiene una característica, que es el siglo en donde muchos pueblos van a buscar su autonomía o su independencia frente a alguna otra corona o territorio que los gobierna. El caso latinoamericano, pero vamos a ver que en Europa y en Asia también tenemos movimientos que buscan su emancipación. Y vamos a ver que en estos momentos del Imperio Británico, muchos de estos territorios que vimos en esta bandera anterior van a buscar justamente, no en todos los casos, hacerse independientes. Irlanda es de los pocos que sí buscaba una independencia completa, pero algunos van a querer, por ejemplo, una mayor autonomía. Uno de los países que bajo esta perspectiva de autonomía más va a lograr avances es Australia y Canadá. Canadá hasta ya ser entendido casi completamente como un país independiente, es un país independiente, pero sigue formando parte de la mancomunidad británica. ¿Ok? Eso como contexto político y social en el que se vive en Inglaterra y que Oscar vuelva a nacer y a vivir en esos momentos en donde se empezaba en la política a limar esas asperezas, pero en el momento en el que se promovieron ciertas reformas políticas para generar esa dilucidez del el hecho de las confrontaciones, por el contrario, de nuevo van a reavivarse ciertos orgullos y ciertos matices. Y recordemos que Oscar Wilde no nace en Inglaterra, nace en Irlanda. Vuelvo a colocar yo aquí algunos datos de Oscar Wilde, que ya conocíamos: fecha de nacimiento, fecha de muerte, lugar de nacimiento, lugar de muerte. Lo que no habíamos visto es su familia. ¿Quiénes son los integrantes de la familia de Oscar Wilde? Por un lado tenemos a sus padres, su madre Jane Frances Agnes y William Robert Willings, su padre. Oscar Wilde tiene dos hermanos, un hermano mayor, William Kingsbury Wilde, y una hermana menor, Isola Wilde. Aquí hay un pequeño detalle, un error ortográfico, ahorita se los comento. Ya cuando Oscar Wilde crece y inicia su vida adulta, va a tener una esposa, Constance Mary Lyon, su única esposa, y va a tener dos hijos, los dos varones. Aquí hay un error, puse hijo, hija, pero no, los dos son varones, Cyril Holland y Vivian Holland. Vamos a ver que en la historiografía, en los textos biográficos de estos personajes, no se habla de Cyril Wilde y Vivian Wilde. Hay algo ocurre en la vida de Oscar Wilde en un momento que van a conservar otros apellidos. Holland. Es parte de incluso el decaimiento de su vida. Esto es ya lo que habíamos visto sobre Oscar Wilde. Pero vamos a hablar un poquito de su familia, porque Oscar Wilde nace en el seno de una familia de clase media alta, y que era una de las principales familias de la clase burguesa en Dublín, Irlanda. Estamos hablando de la capital de Irlanda. Su familia no solo era una familia más o menos bien acomodada, sino que era una familia de intelectuales. Oscar Wilde es de esos autores que mucho de su expertise, de su erudición, también se debe a que desde su periodo de infancia tuvo muchísimo capital cultural a su disposición y que evidentemente su familia promovía su cultivamiento en estos temas. Vamos a hablar primero de William Robert Wills Wilde. Este personaje de profesión es médico cirujano, pero se especializó en la otooftalmología, es decir, todo lo que tiene que ver con ojos, nariz y orejas. Y se sabe que fue uno de los personajes más destacados en este rubro. De hecho, fue nombrado de manera honorífica como el oftalmólogo de la reina Victoria.
aunque realmente se sabe que pues la reina Victoria nunca requirió como tal este tipo de servicios médicos, pero digamos que si en alguna situación la reina Victoria hubiera tenido una afección en esto, a quien idealmente se iba a recurrir es a William Robert Willis White. En este caso, la familia Wilde, conformada por Gianfrancesca y William Wilde, era una familia anglicana protestante, es decir, ellos no eran católicos. ¿Por qué no eran católicos? Es un tema de discusión. Muchas de las familias de clase media y alta en Dublín, si querían o tenían cierta proyección sobre su linaje familiar, a pesar de ser católicos, vamos a ver que en algún momento van a tomar la elección de convertirse al anglicismo. En muchos casos, no porque realmente les nazca desde una empatía con esa fe, sino porque eran conscientes que el no hacer el cambio de su profesión de fe les implicaba ciertas limitantes sociales, no les iba a permitir integrarse a otro tipo de dinámicas dentro de las autoridades y dentro de las cuestiones gubernativas de la corona británica. Entonces, si querían aspirar a ser legisladores dentro de la misma Irlanda o incluso ser considerados legisladores en Inglaterra, pues tenían que ser anglicanos. Entonces, muchas familias de clase acomodada en Dublín se habían convertido al anglicanismo. Y en el caso, la familia de Wills Wilde y la familia de Francesca Agner, antes que ellos ya se habían convertido. Aunque si rastreamos sus tatarabuelos, etcétera, etcétera, vamos a ver que originariamente eran familias católicas. Pero en este momento ellos ya habían crecido, los padres, desde el espectro del anglicismo. Sabemos que William Robert fue un médico muy exitoso, era un estudioso empedernido y él va a escribir muchos artículos alrededor de investigaciones de epidemiología. Dado que a partir de las hambrunas en Irlanda un tema recurrente también eran las epidemias, él llegó a redactar algunos escritos sobre control de epidemias en la región, identificar la fuente de algunas infecciones, etcétera, etcétera. Esto le valió muchísima fama y renombre dentro de la sociedad irlandesa. Vamos a ver que en algún punto él va a llegar a administrar su propia clínica. Entonces, al menos económicamente era una familia muy bien asentada. Pero además de sus intereses en medicina, él es un personaje muy interesado en historia y arqueología de Irlanda. Vamos a ver más adelante que va a haber un momento en donde los irlandeses van a luchar a través de las armas por su independencia y su autonomía. Pero cuando ellos deciden utilizar las armas, van a ver que el despliegue del ejército británico es avasallador y que además quienes son más poderosos a las armas son los ingleses. Entonces van a haber algunas masacres muy polémicas cometidas en Irlanda. Va a haber en algunos momentos de la historia de Irlanda en donde sus principales ciudades van a estar completamente militarizadas por el ejército británico, en fin, una sensación muy tensa. De tal manera que para este punto, ya en la segunda mitad del siglo XIX, muchos colectivos militantes por la autonomía de Irlanda habían abandonado ya la idea de la revolución a través de las armas. No tanto porque no tuvieran ganas, sino porque sabían que terminaba siendo un hecho muy sanguinario desde la corona británica. Es así que ellos buscaron medios alternos para poder seguir sosteniendo su autonomía y su identidad. Y uno de ellos fue justamente la función que cumplieron historiadores y arqueólogos. Es decir, se vio en estas profesiones el último bastión o el último recurso desde las humanidades para poder seguir conservando y defendiendo su identidad. Entonces vamos a ver que William Robert Wills no solo era médico, también realizaba investigaciones arqueológicas, las promovía, financiaba grupos arqueológicos, era integrante de la Real Academia Irlandesa de Arqueología y además su principal temática o problemática de investigación era todo lo que tenía que ver con
la tradición de los pueblos celtas originarios de Irlanda. Entonces, él invertía en buscar algunas piezas, algunos elementos centrales dentro de la identidad irlandesa. Eso por una ruta. Entonces, algunas de sus investigaciones fueron bastante reconocidas en este rubro. En algún momento, dado sus logros médicos, arqueológicos, humanísticos, también se le va a reconocer como caballero, como Sir. Ojo, que hablemos de estas fricciones que tiene la corona británica con Irlanda, eso no implica que la alta sociedad irlandesa no se haya integrado al sistema inglés. Obviamente se había integrado, pues ya eran parte de Reino Unido. Es así que muchos integrantes de la nobleza inglesa e irlandesa lo eran porque la reina les había, o el rey les había concedido sus títulos. Y en este caso sabemos que William fue denominado como Sir, es decir, como caballeros. Y alrededor de su figura siempre hubo muchas polémicas porque se sabe que sostenía muchas relaciones amorosas, sexoafectivas, aún estando casado. Es un hecho muy interesante porque se sabe que en algún momento de su vida, William Robert no tenía la intención de casarse o de formar una familia. De hecho, él disfrutaba mucho el hecho de tener varias enamoradas y no formalizar ninguna clase de compromiso. Pero todo esto va a cambiar hasta que conoce a Jean Francesca. ¿Quién es Jean Francesca? También es integrante de una familia como Darla irlandesa, pero va a ser una mujer que ella siempre se va a ocupar por las humanidades, las letras, la literatura, el arte y la filosofía. Fue activamente promotora del movimiento sufragista irlandés y obviamente el movimiento sufragista inglés. Toda su vida siempre la dedicó a las letras y aparte de su familia, su principal preocupación siempre y casi exclusivamente fue el mundo de las letras. A la vez que su futuro esposo, William Robert, que se preocupaba por rescatar la identidad irlandesa, a ella también le interesaba rescatar la identidad irlandesa, pero porque también ella fue militante de movimientos por la autonomía de Irlanda. De hecho, ella fue integrante de un movimiento llamado Young Ireland. Young Ireland era una organización social y política en favor de la independencia de Irlanda, pero se hacían llamar Young Ireland a diferencia de otras agrupaciones que ellos apodaran como All Ireland, porque vamos a ver que desde hace mucho tiempo Irlanda se quería liberar, ya había en esos entonces agrupaciones formadas, pero ellos van a decir que ellos como jóvenes iban a renovar esas perspectivas para la autonomía de Irlanda. Entonces se sabe que Gianfrancesca era una mujer muy particular porque era una mujer muy culta y muy interesada en el mundo de las humanidades. Y esto va a cautivar de sobremanera a William Roberts, tal manera que la conoce, interactúa en un par de ocasiones y le va a pedir matrimonio. Y vamos a ver que intelectualmente Jane Francesca admiraba mucho a William Robert y al revés, William Robert intelectualmente admiraba muchísimo a Jane Francesca. Y era una relación que esencialmente se basaba en eso, en una admiración intelectual. Esto va a hacer que a Gianfrancesca, por ejemplo, no le importaba que William Robert le fuera infiel. Se sabe que en muchísimas ocasiones William Robert le fue infiel. No le importaba, sí por esta cuestión de que por sobre todo su amor era un amor sapiosexual, pero además porque se sabe que la pareja tenía un entendimiento de la monogamia muy distinto. De hecho, quizá bajo etiquetas más contemporáneas, que aplicarlas en esa época sería anacrónico, pero hoy diríamos que no era una pareja como tal monógama y que no conflictuaba ese hecho a ninguno de los dos, ¿no? Lo que sí les conflictuaba es toda la presión social alrededor que los hacía ver como que la monogamia era el hecho concreto si ya se habían casado. Entonces, realmente vamos a ver que Gianfrancesca nunca ni siquiera le preocupaba esta cuestión de que le fueran infiel,
pero William Roberts, las pocas veces en que Jane Francesca llegó a sentir interés por otros varones que fuesen como una dinámica de sus pupilos, sus estudiantes, pues William Roberts tampoco se sentía ni conflictuado, ni celoso, ni ninguna de estas cuestiones. Es en este seno en el que crecen los hijos de la familia Wilde y se sabe que crecieron en un ambiente cultural muy rico porque pues las reuniones familiares o las cenas, las fiestas que organizaban esta pareja, pues eran cenas muy intelectuales en donde pasaron los principales políticos independentistas de Irlanda, todas las integrantes del movimiento sufragista irlandés, poetas, artistas, médicos, científicos, etcétera, etcétera. Hay algunos biógrafos un poquito morbosos que han tratado de reestructurar cómo fue la infancia de Oscar Wilde en estos momentos. Hay algunos que dicen no con muchas pruebas históricas, pero ellos dicen que, por ejemplo, a Jean Francesca no le importaba que sus hijos se fueran a acostar a cierta hora, ¿no? De hecho, ella priorizaba que sus hijos estuviesen presentes cuando se discutían ciertos temas para que de ellos desde pequeños se generaran un criterio a partir de eso. Entonces, no importa si los niños Wild estaban hasta altas horas de la madrugada jugando y escuchando las conversaciones de adulto, Jane Francesca prefería eso a otras cosas. Y vamos a ver que Jane Francesca siempre se preocupó con sus hijos por varias cosas. Uno, porque se expresaran muy libremente y dos, porque esa expresión la buscaran en el mundo de las letras y de las humanidades, ¿no? Ella como que no era tan afín a las ciencias duras y nunca encaminó a sus hijos de esa manera. Lo que sí es que, aunque era un matrimonio un poco extraño, sí se sabe que la presencia de William Roberts como padre en muchas ocasiones era un poquito más ausente, sobre todo porque se dedicaba más a su clínica e incluso a sus amantes que a la vida familiar. Pero realmente es un hecho que nadie de la familia le achacaba. Más bien aprendieron a vivir así y aprendieron a ver que su padre era, pues no era recurrente en las dinámicas familiares. De hecho, vamos a ver que la comunicación entre Oscar Wilde y su padre no era de enemistad, ¿no? Pero era muy concreta, ¿no? Realmente Oscar Wilde no lo, no lo ponderaba como una figura esencial dentro de su vida familiar, aunque realmente nunca hubo como una confrontación o una discusión, nada de ese estilo. Hay algunos que dicen que es porque simplemente Oscar Wilde creció a través de la figura de su madre y cuando Oscar Wilde llegó a cierta edad madura, lo que es la figura de su padre, al menos en figura psicológica, la encontró en otros espacios y a él nunca le conflictuó ese hecho. Vamos a regresar un poquito a la figura de Jane Francesca. Ella era activista y escribía en varios periódicos de Inglaterra, perdón, de Irlanda, que a su vez se republicaban en Inglaterra. En estos periódicos ella utilizaba un seudónimo que era Esperanza, que en latín se traduce de manera literal, ¿no? Esperanza de la vida, que en este caso hablaba de una esperanza de autonomía, de una esperanza de independencia. Vamos a ver que ella escribía poemas, artículos, reseñas, cuentos incluso, en donde invitaba a la gente a tomar las armas en contra de la corona, a hacer valer sus derechos, es decir, textos con una función social muy profunda. Vamos a ver que en algún momento los irlandeses van a abandonar la idea de tomar las armas, no porque no les quisiesen tomar, sino porque incluso la corona prohibía que los campesinos irlandeses inclusive tuvieran herramientas de trabajo básicas del campo como hoz, guadaña, machete, porque era tal el punto de los movimientos sociales que se originaban en Irlanda, que incluso para el gobierno británico estos eran peligrosos y eran considerados como arma. E incluso en algún momento vamos a ver que Esperanza escribió a ese respecto, ¿no? Y en un artículo que en algún momento quizá veamos, ella va a decir, bueno, nos han quitado las armas, pero todavía tenemos la voz, tenemos palabras, tenemos mente, y eso no nos los pueden quitar. Sus escritos van a ser muy polémicos.
van a causar que las autoridades vayan a apresar a varios integrantes de los periódicos en los que ella publicaban, pero vamos a ver que muy ad hoc a la época, por ser mujer, a ella no la detenían y no la enjuiciaban. Entonces, eso era una especie de cuestión genérica muy propia de esa época. La obra de Esperanza, bueno, de Jane Francesca Agnes, es muy amplia. Déjenme decirles que es una obra muy poco estudiada, a pesar de que sí tenemos algunas compilaciones, raramente llegamos a encontrar una traducción de ella al español. No ha sido una mujer muy estudiada, ni aquí en este lado del mundo, pero tampoco en Inglaterra, ¿no? Y recientemente se ha recuperado su figura en Irlanda. ¿Por qué? Porque generalmente estos legados de Gianfrancesca y de los escritos de William Roberts van a ser opacados por la figura de Oscar Wilde. Es de esos personajes que todo el constructo que hay sobre su personalidad opacó a todas las personas que se relacionaron con él. Vamos a ver que, por ejemplo, la vida de sus hermanos tampoco es muy conocida. Antes de cerrar de manera muy breve con la figura de Esperanza, porque posteriormente vamos a volver a hablar de ella, no, no crean que no, me gustaría comentar que una de las obras más famosas de Esperanza es una que se titula en español Leyendas antiguas, hechizos místicos y supersticiones de Irlanda. Ella hizo una antología en donde recuperó toda la tradición oral contenida del folclore irlandés expresado a través de sus mitos, de sus leyendas. En la primera edición de esa compilación, que es una compilación muy grande, de hecho algunos editores en su época la editaron en 2 tomos por lo de su extensión. Además, ahí en el primer volumen se incluía un artículo de su esposo que hablaba sobre, vamos a llamarlo así, arqueología de la época. Algunos editores hoy ya han excluido el artículo que había escrito su esposo sobre arqueología porque consideran que temáticamente no tiene mucha relación, pero curiosamente era un artículo en donde a través de algunas perspectivas arqueológicas se llamaba a la población irlandesa a recuperar su identidad. Y vamos a ver que en esta recopilación de leyendas antiguas de Irlanda se recuperaron mucho de estos mitos muy populares que se tienen sobre esta cultura. La cuestión de castillos embrujados, lo del arco iris y la olla de oro al final con un duende, la idea del trébol de las 4 hojas. De hecho, muchas leyendas que, por ejemplo, consideraríamos mexicanas, realmente la manera en la que las contamos tienen sus antecedentes en Irlanda y que llegaron a este territorio a través del filtro de la Iglesia Católica que promovieron leyendas con una narratología muy similar. Entonces, en esta compilación, Jane Agnes va a recuperar la historia de hadas, duendes, gnomos, todo eso que conocemos como esta idea muy general de la cultura mágica celta irlandesa, ella se va a dar el tiempo de compilarlo. Mm, Sería una buena oportunidad que posteriormente se hagan más proyectos para recuperar su obra. Pero yo que he investigado un poquito mucho sobre esto, les puedo decir que incluso desde la historiografía inglesa e irlandesa, hay poco sobre su figura y que es alguien que debería de seguir siendo estudiado y sobre todo algo que no se ha estudiado y que yo no les podría decir es cuál fue su impacto cultural. Realmente no sabemos si era una figura ponderante o no dentro de los movimientos sociales irlandeses, pero un análisis somero de sus textos nos puede llevar a la hipótesis que realmente fue una figura muy influyente en la época sobre la autonomía irlandesa, que no ha sido tomada en cuenta. Vamos a hablar de los hermanos de Oscar Wilde porque tuvo 2 hermanos. Uno de ellos fue William Charles Kingsbury Wilde, William Wilde, al ser el primogénito, evidentemente, en esta especie de tradiciones antiguas, pues tomó el mismo nombre que su padre y él se dedicó inicialmente al periodismo. De hecho, el grueso de su obra fue eso, periodismo, y a su vez se dedicó un poco a la poesía.
Hay que comentar que en esos entonces, pues, como muchas universidades del mundo, no existía como tal una carrera en humanidades o en literatura, en historia, en artes. Si tú querías relacionarte con este mundo, lo más próximo es que estudiases derecho. Entonces él estudió derecho en Trinity College en Dublín, que es la principal universidad en Irlanda. Tanto en ese momento como hoy en día sigue siendo la principal universidad de la región. De hecho, vamos a ver que Oscar Wilde, siguiendo los pasos de su hermano, pues también va a estudiar Derecho en Trinity College. Pero después, en el caso de Oscar Wilde, va a haber un cambio de su vida. Antes de que Oscar Wilde fuera famoso, su hermano ya lo era. Era un escritor más o menos reconocido en periódicos muy famosos de época como Vanity Fair, que espero que les suene Vanity Fair, Punch, que era un periódico de sátira y de crítica social en esos momentos. Aquí en México lo podríamos comparar como por ejemplo Los Hijos del Aguizotl o de manera un poquito más contemporánea, aunque es una comparación un poco burda, con Los Hijos del Chamuco, perdón, con El Chamuco y Los Hijos del Averno, etcétera, etcétera. Entonces era un periódico que tenía una crítica social muy recalcitrante y una sátira muy, muy fuerte. Entonces él era escritor en estos periódicos, así como en una publicación diaria que es el Daily Telegraph, que también en su momento fue muy influyente en la esfera británica. Vamos a ver que antes de que la fama de Oscar Wilde despuntara, pues realmente quien lo apoyaba era su hermano. De hecho, en algún momento, a pesar de que William era muy famoso por su crítica y por su imparcialidad al reseñar, por ejemplo, autores, con su hermano sí era medio condescendiente y lo apoyaba bastante. No se suele reconocer el hecho de que una de las personas que más apostó tanto capital como su nombre para apoyar la carrera de Oscar Wilde fue justamente su hermano mayor. De hecho, aquí tenemos una caricatura que se hizo en Punch, en donde uno de los colegas de William hizo una caricatura para criticar que, pues siempre que Oscar Wilde le iba mal, quien lo terminaba apoyando era su hermano. Entonces, es una figura que tampoco ha sido estudiada. Si Gianfrancisca Agnes ha sido poco estudiada, William Charles todavía menos, mucho, mucho menos estudiado. Y Oscar Wilde tuvo una hermana menor, pero esta hermana no vivió. Ella falleció por enfermedad más o menos a los 9 años, cuando Oscar Wilde tenía 14 años. Aunque pues evidentemente no hubo un desarrollo intelectual de Isola, sí fue un hecho que afectó mucho a la familia, sobre todo porque en su núcleo familiar, quien Oscar Wilde era más cercano era justamente a su hermana menor Isola. Entonces vamos a ver que uno de los primeros poemas que compone Oscar Wilde es a su hermana Isola y que se llama Requiescat y que lo compuso posterior a su muerte y que no va a ver la luz hasta 5 o 6 años después. Entonces, para cerrar esta parte de la conferencia del día de hoy, quiero compartirles la... ok, ok, perfecto. Quiero compartirles el poema que compuso Oscar Wilde a partir de la muerte de Isol. Déjenme verificar un momento que sí se esté compartiendo. Ok, denme un segundo porque me marcó error en compartir la pantalla, pero em, lo vuelvo a intentar y no pasa nada. Aquí nada más es estarlo intentando, intentando, intentando. Ujú. Ok, ya está cargando y vamos a dejar que cargue un poquito más. Entonces, aquí en la pantalla van a ver que tenemos tanto el poema en inglés, el original, y al lado una traducción que más o menos hemos verificado yo, un servidor. Es una traducción muy in situ para efectos de este curso. Evidentemente se requeriría un poquito más de trabajo para realizar una mejor traducción. Entonces, sí, sí tenemos ese detalle. Y es un poema muy, muy interesante. A su vez, eh, ha sido un poema que algunos han tratado de usar para levantar ciertas polémicas, pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, le voy a dar lectura al poema en inglés. Quisiera yo ponerles
Una declamación que hay sobre este poema que personalmente me parece muy bella, pero el problema son los derechos de autor, ¿verdad? Y eso, esto se está transmitiendo. Entonces, pues lo voy a leer así de manera, me van a disculpar, muy cutre en inglés. Tread lightly, she is near, under the snow. Speak gently, she can hear. The daisies grow. All her bright golden hair, tarnished with rust, she that was young and fair, fallen to dust. Lily-like, white as snow, she hardly knew she was a woman, so sweetly she grew. Coffin bore heavy stone, lie on her breast. I vex my heart alone, she is at rest. Peace, peace, she cannot hear, lyre or sonnet, and my life's bird here. Heap her upon it. Se darán cuenta que mi inglés es medio cutre, pero sí hay rima, ¿no? Es muy evidente, es de estos primeros poemas en donde quizá la rima es muy básica, near here, snow roar, air fair, rus dus, snow new, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos a leer la traducción al español, que aunque evidentemente la rima no se conserva, creo que es uno de los casos en donde el mensaje sí. Pisa con cuidado. Ella está cerca, bajo la nieve. Habla suavemente. Ella puede oír. Las margaritas crecen. Toda su brillante cabellera dorada, deslustrado por el óxido. Ella que era joven y hermosa, se ha convertido en polvo. Como un lirio, blanca como la nieve, apenas sabía que era una mujer, así que dulcemente creció. Tablero de ataúd, piedra pesada, yacen sobre su pecho. Yo solo aflijo mi corazón, ella descansa. Paz, paz, ella no puede oír. Lira o soneto, toda mi vida está enterrada aquí, amontonada tierra sobre ella. Este es uno de los primeros que escribe, uno de los primeros poemas que escribe el joven Wilde, todavía siendo un niño adolescente, pero en donde ya va a encontrar a la poesía como un recurso de expresión. Nos comentan en el chat, sí se pierde mucho la rima, claro, por supuesto, hay una musicalidad. Y dice, hasta duele menos en español. Sí, ¿no? Duele un poquito menos, pero todavía duele. Entonces, es un poema muy joven. Se puede criticar mucho en los esquemas de composición porque son composiciones muy básicas, pero estamos hablando de un muchacho, ¿no? De alguien que todavía no ha ido a la universidad, que no ha discutido los grandes textos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que esto va a integrar las primeras expresiones de Oscar Wilde y que nos va a hablar incluso de algunos recursos que él va a utilizar. A pesar de que es un poema muy joven, curiosamente ya aparecen algunas figuras retóricas que él va a usar a lo largo de toda su obra. Hay algunas figuras retóricas que se dice que Oscar Wilde las utilizaba por ser parte del movimiento esteticista, pero vamos a ver que antes de ser esteticista, él ya las usaba sin tener ese contexto. Uno muy claro es la frase lily-like, que se traduce como un lirio. Y vamos a ver que así como Gabriel García Márquez utilizaba a las mariposas amarillas como una especie de firmar su obra, entre los muchos significados que podían tener, Oscar Wilde va a utilizar el lirio como ese recurso que firma su obra, en donde dices, esto es un texto de Oscar Wilde, porque menciona un lirio. Y de aquí podemos explorar mucho los significados de los lirios en el esteticismo, en la cultura inglesa, en la cultura occidental, cómo crecen, etcétera, etcétera. Pero ya empezamos a ver desde estos momentos estos primeros recursos que va a utilizar Oscar Wilde. Con esto cerramos esta primera parte de su vida familiar. No tiene otro objetivo más que ustedes puedan seguir adelante con estas conferencias para que podamos seguir viendo estos temas. La siguiente transmisión en la que ustedes nos vayan a poder estar visualizando, vamos a explorar ahora en esta ocasión lo que tiene que ver la etapa ya de juventud
adolescencia y adultez de Oscar Wilde, sobre todo en su vida académica y sus proyecciones profesionales. Vamos a ver que es durante sus estancias universitarias que ocurren muchas cosas en su vida, pero además también esto nos va a hacer permitir ver una ventana en la historia. Vamos a hablar un poquito de cómo es el sistema universitario inglés en Oxford, cómo funcionaba en el siglo XVII, XVIII y XIX, y vamos a ver que muchas cosas que se hicieron en Oxford y que incluso en su momento se dieron cuenta que no funcionaban, hoy aquí en América Latina apenas estamos implementando y pensamos que son muy novedosas, y eso no es así, ¿no? Entonces va a ser una sesión muy interesante. Por el momento, para quienes nos están acompañando en la transmisión, hasta este momento llegaríamos y los invito a que estén tanto atentos en el chat de esta transmisión para los efectos correspondientes que ya conocemos y además que también estén atentos a la siguiente transmisión que se haga. Nombre de los compañeros de la Casa Historiográfica y del espacio de la JUOX, les damos las gracias por acompañarnos en esta transmisión.